Buenas noches, bienvenido a Clamor en la Noche. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos, nos alegramos. ¿Cómo le fue? Y nos alegramos el Señor, ¿cómo le fue hoy? Estoy seguro que igual que yo tuvimos un roller coaster ride. Subimos, nos gozamos, concebimos algunos problemas, nos enfrentamos a dificultades, pero no estuvimos solos. Dios estuvo contigo, estuvo conmigo. ¿De cuántos peligros nos ha librado Dios en el día de hoy que no nos damos cuenta? Porque esta es la palabra de Dios que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bienvenido a otro programa de Clamor en la Noche desde mi hogar. Recuérdense que estos programas se transmiten de Facebook de lunes a viernes, de 9 en adelante. Luego este programa se edita y se transmite por la cadena del Milagro, por vía satélite a todo Centro, Suramérica, el Caribe, República Dominicana y la costa, y gran parte de toda la costa sur y costa este de los Estados Unidos. Así que bienvenidos a Clamor en la Noche. Y el programa que se graba allá, luego se transmite acá. Así que esta noche, si usted está en Nueva York, pues usted a las 11 de la noche puede ver a través de unored.com o a través de cdminternacional.com, puede ver por el streaming del satélite el programa de 11 a 12 de la noche, hora del este de Estados Unidos, y hora en Nicaragua son las 2 horas para atrás, son las 10. Y bueno, el sitio más remoto es Buenos Aires, y sé que allá hay gente escuchándome porque ustedes me escriben, y si alguien me está viendo allá, pues si es que puede romper esta barrera que hay, que no deja que todo el mundo entre, no tengo culpa de eso, pues usted me escribe desde allá, desde Buenos Aires, como muchos han hecho, y allá pues son las 1 de la madrugada, pero Dios le bendiga. Este es el día que ha hecho el Señor. Estoy dando, como muchos de ustedes se irán, bueno, algunos trabajarán toda la noche, pero los que se quedan todos durmiendo y después trabajan, pues les voy a dar el versículo para usar de base, de escudo, de palabras para cuando se despierte en la mañana y se acuesta con él. Hoy vamos a darle en este programa Isaías 43:2, y este versículo tiene para mí gran significado. Tiene un significado enorme porque en un momento dado, cuando yo llegué de Nueva York de nuevo a Puerto Rico, pasé por una prueba bien grande. Yo creía, porque el diablo es un padre de mentira, y me decía que era imposible que un individuo como yo cambiara tanto, que permaneciera, que prevaleciera, y se me formó una confusión tremenda. Algo que me ayudó mucho fue que me fui a buscar el bautismo del Espíritu Santo, y cuando menos lo esperaba, en una vigilia en Cerro Gordo, cerca de las montañas aquí donde yo estoy, pues una iglesia pentecostal, había una vigilia, y a eso de las 3 o las 4 de la mañana bajó el Espíritu Santo. Eso ya casi no se da en Puerto Rico. Y Dios me bautizó con el Espíritu Santo y empecé a hablar en lenguas extrañas que yo no entendía ni comprendía, pero era como un fuego que me consumía. Ese día era viernes, amanecer sábado. En la iglesia que fue luego pastor Rafael Torres Ortega, de la calle Comerío, la iglesia de Defensores de la Fe, que ahora Benjamín Rodríguez es el pastor allí, pues Lolo Castro, el famoso pastor, y su esposa Katy Quitín, que habían sido miembros de la iglesia de Discípulos de Cristo de la calle Comerío, cuando hubo el avivamiento en Bayamón grande, el avivamiento que empezó en los Discípulos de Cristo, fue un derramamiento del Espíritu Santo. Empezó ese avivamiento en la década del 30, y mi abuela, que era bautista, había llegado a Bayamón, pero como no había iglesia bautista, se fue a la iglesia de Discípulos de Cristo, que pastoreaba el pastor Narváez, Herminio Narváez, a la esquina, una vuelta de la esquina de la plaza donde estaba la Catedral Católica. Y allí
empezó el avivamiento. En esa iglesia, discípulos de Cristo, y en todos los discípulos de Cristo, hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Y mi abuela me contaba la historia de la gente que era bautizada en el Espíritu, cómo Dios levantaba a la gente de madrugada y los llevaba a los campos, y llegaban a un sitio, le decía a Dios, vete a tal sitio que allí hay un hombre que se va a matar, y cuando llegaban a ese sitio exacto estaba el hombre ya con un machete para cortarse la cabeza o un tiro, meterse, y cómo Dios hizo tantos milagros en el movimiento discípulo de Cristo. Se llama el avivamiento de Bayamón, el avivamiento del 30. Y ahí pues los discípulos de Cristo, que eran una denominación norteamericana que no creía ni en la luz eléctrica, era un movimiento norteamericano que tradicional, que creían en la Biblia, creían en Cristo, pero esa práctica del Espíritu Santo, del bautismo, de las lenguas, de los milagros, no eran muy dados a eso. Los norteamericanos querían eso, pero en la iglesia de la plaza, en la iglesia del kilómetro 8 y la de Jau, y la iglesia de aquí abajo, de Guaynabo, por acá cerca de donde estábamos, donde yo vivo, pues toda esa iglesia recibieron la unción, la visita del Espíritu Santo. Mi abuela me cuenta que en la iglesia de discípulos de Bayamón, de la plaza, que quedaba a una cuadra de la catedral, el cura del pueblo se quejó y mandó a buscar a la policía porque le estaban estorbando el culto con una mujer que estaba cantando con bocinas tan altas que le interrumpía la misa. Para sorpresa de la policía, cuando llegaron a la iglesia del Niño del Valle, donde estaba mi abuela, lo que había era una mujer llena del Espíritu Santo, sin micrófono, porque las iglesias no tenían micrófono, no tenían bocina, no tenían nada que tienen hoy en día, cantando en el Espíritu. Y ese cántico en el Espíritu llegó hasta la catedral, a una cuadra, inundó la catedral católica. Esa es una de las cosas que pasó en ese movimiento del Espíritu Santo. Pero luego los misioneros americanos quisieron apagar el Espíritu. Estas palabras, que ellos estaban en contra de eso, mandaron a una persona aquí y empezaron a intimidar a los creyentes. Por eso usted verá que hay discípulos de Cristo con ese fuego, con ese bautismo del Espíritu, y hay unos que son tradicionales. Cuando vino eso, en la calle Comerío había un hombre y una mujer que se llamaban Lolo Castro y Quitín Castro, su esposa. A una cuadra abajo tenían un bazar donde Quitín vendía telas y cosas así de mujeres, y eran quincalleros, y don Lolo Castro se ponía las canastas y iba caminando por las calles de Bayamón ofreciendo la quincalla, que era lo que las mujeres compraban para hacer sus tiendas, su ropa y sus cosas. Cuando en la calle Comerío, un pastor que ya murió, vinieron los americanos, lo intimidaron, y entonces los que habían recibido el bautismo, como era Lolo Castro, se fueron y a cruzar la calle abrieron un salón. Años después, ese pastor trajo a un cieguito que se llamaba Segarra. Y Segarra era un evangelista ciego. Y ese pastor que fue intimidado, un hombre de Dios, fue amigo mío, y ya anciano, trae a Segarra, y Segarra por 30 días revive el avivamiento y nadie se atrevía a tocar al ciego. El ciego le ponía la mano encima de la gente y la gente salía brincando y hablando en lengua en la discípulos de Cristo en la calle Comerío. Pero ya años antes, Lolo había abierto un salón a cruzar la calle y se llenó al mediodía un día. La policía, el cura del frente llamó a la policía, y cuando la policía llegó, ¿usted sabe quién estaba al frente? Porque mandaron a buscar, escucha, estaba Lolo y la iglesia llena de gente brincando, hablando lengua, y la policía llega. Mandan a buscar el juez. El juez era evangélico. Entonces, cuando traen el juez a la calle Comerío y el juez entra y ve a aquella gente brincando y hablando lengua, el juez se quitó la sotana y dijo, esto es lo mío, y empezó a alabar a Dios, y el policía se volvió loco. Esa es la historia de ese avivamiento, hermano. Y
Y le digo bien claro que, ¿por qué estoy recordando esto? Porque el día viernes, amanecer sábado, que Dios me llenó del Espíritu, yo fui a la iglesia de Lolo. ¿No? Esa es la iglesia que hoy pastorea Benjamín Rodríguez, que fue la iglesia que después pastoreó, después de la muerte de Lolo, un tiempo Rafael Torres Ortega, y después se mudó para donde está la iglesia ahora, que se llama el Caballero de la Cruz. Entonces yo llego, voy para allá, yo era un joven, yo no guiaba, voy cogiendo lo que llamaban carro público, pero yo estaba tan lleno de la presencia de Dios, era una experiencia nueva para mí. Hermano, le digo que yo, como me crié en Nueva York, y Nueva York es una ciudad multicultural, es una ciudad de tantos idiomas, de tantas religiones, de tantas razas, pues yo sabía el sonido de un chino, de un griego, de un húngaro, yo sabía un italiano, o sea, ya yo podía, o de un judío, de un árabe, ya yo había aprendido, no hablarlo, pero sabía lo que estaba pasando. Y cuando yo me bajo del carro público y voy caminando, subiendo la calle Comerío, y voy caminando por todo ese Bayamón para llegar allá a la iglesia de Defensores de la Fe de Lolo Castro, yo estoy tan envuelto, yo voy por el camino con las manos en alto y hablando lengua, y me doy cuenta que estoy hablando en italiano, que estoy hablando en ruso, que estoy hablando en hebreo, que estoy hablando en chino y todo eso, y la gente me miraba y decía, este es un loco. Pero ahí yo estaba tan envuelto. Cuando tú estás envuelto en Dios, y no sé por qué Dios me ha inspirado esto esta noche, pero lo siento, porque hay que reavivar el avivamiento de nuevo en la iglesia y echar fuera la filisticoría, la estupidez que tienen la gente de tanta vergüenza que en aquellos tiempos, cuando Dios agarraba el espíritu y empezaba el cuerpo a reaccionar, porque lo que reacciona el cuerpo, se le caía el moño a las mujeres, el pelo se les revolcaba, la gente no le importaba nada porque sentían la presencia de Dios. Ahora, hermano, todos nosotros también me pasa, a veces falta que Dios, cuando vayamos o en la casa, yo me recuerdo que un día salí bailando en el espíritu, porque una cosa es el baile en la carne, pero en el espíritu. Y mi abuela estaba de viaje, y yo estaba solo en la casa en Lomas Verdes. Y yo, igual que ese día que iba para la iglesia de Lolo, iba hablando lenguas, pues, chino, árabe, judío, italiano, alemán, todo eso. Yo sabía, no entendía lo que era, pero sabía el sonido del idioma, porque me crié en Nueva York. Y la gente me miraba, está loco. Imagínense cómo seguía el día de Pentecostés. Entonces llegué a la iglesia y me recuerdo que yo estaba pasando por una situación bien grave, física, y oraron por mí, y don Lolo puso la mano y me dijo, ¿sabes? Me habló Dios a través del viejito Lolo Castro. Fue una experiencia tremenda. Pero en casa, cuando mi abuela se fue de vacaciones y yo me quedé solo, yo me recuerdo que empecé a hablar en lengua, y yo tenía un cuartito en la casa, como era mi abuela y yo solo, porque recién convertido mi mamá me mandó para Puerto Rico. Y me quedé con abuela Juanita, y un cuarto de la casa lo convertí en un sitio de oración, en un salón, en un altar. Y ahí era que yo salí de ese cuarto dando vueltas por toda la casa y hablando lenguas y con los ojos cerrados. Y la vecina, que las casas quedaban pegadas en Lomas Verdes, mira y decía, ¿pero qué es eso? Ese tipo está con los ojos cerrados y va bailando por toda la casa, se va a matar, y hablando lengua y gritando y alabando a Dios, y daba vueltas, bailaba en el espíritu por toda la casa. Se recuerda la historia que fue la hermana de Moisés, que empezó, que cuando vio que Moisés danzaba, ¿verdad? Fue la hermana, ¿verdad? La hermana de Moisés, ¿verdad? Dijo que danzaba. Y se recuerdan David, que David danzaba, Miriam. Y se recuerdan también cuando David danzaba, que también aquella mujer se puso fresca y no era carnal, era un danza en el espíritu. Hay una diferencia entre la danza cultural, la danza aprendida, a lo que yo me crié en el Evangelio, a ver una iglesia entera moverse en el espíritu, y cómo la gente con los ojos cerrados daba vueltas como Belén, como parecían como unos trompos, y nadie chocaba con nadie.
y toda la iglesia moviéndose y la gente alabando a Dios. Yo creo que hace falta que Dios nos agarre a todos y esto suceda de nuevo, porque fue algo increíble, hermano, una experiencia que nunca olvidaré. Y hay veces que cuando estoy predicando me pasa eso, me toma el espíritu y empiezo a bailar en la tarima y la gente piensa que estoy arrebatado o algo. Pero fue una experiencia, y la vecina me dijo, Rasky, ¿qué le pasa a usted? ¿Cómo es que usted se movió por todo? Porque todas las ventanas estaban abiertas y la vecina estaba mirando y me veía que salía de un cuarto para otro y viajaba por aquí, salía por aquí. Decía, mire, y no se mata, está con los ojos cerrados. Y cantando ese corito dice, el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo adoro, yo clamo como David. Yo danzo, yo oro, yo alabo como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo oro, yo alabo como David. Yo alabo, yo oro, yo danzo como David. El Espíritu de Dios se mueve en ti, tú danzas como David. Yo danzo, yo oro, yo clamo como David. Y fue una experiencia inolvidable, hermano. Y yo me he dado cuenta que eso ya casi no se ve. Pero fue una experiencia inolvidable. Recordar, empecé a hablar en lengua y entendí que el Espíritu, dice Pablo en Romanos 8, gime con gemidos indecibles a través de nosotros. ¿Sabe? Nosotros no sabemos a veces qué pedir, pero yo no entendía eso cuando hubiera un momento en mi vida que yo llegaba al cuarto de donde estaba hospedado cuando fui pastor por un tiempo de la iglesia Asamblea de Dios en Junco, que yo quise quedarme allí, porque en aquellos días que yo comencé el ministerio, a mí me daban, mire, yo pastor, no voy a hablar de eso, pero a mí me daban $50 al mes. Y un día le hablaré de mi experiencia siendo pastor en la guerra de Vietnam, en una iglesia de la fuerza de los ejércitos de Estados Unidos, en la salida 5, la salida primero, la primera salida, la entrada principal de la base Raimi. Y mi experiencia cuando allí no había pastor y Dios me llevó allí. Entonces yo aprendí a servirle a Dios desinteresadamente. Y a veces en un mes me daban $50. ¿Sabes? Y yo nunca olvido que aprendí a servirle a Dios. Y entonces, cuando había pastoreado en esa iglesia que me daban 50 al mes y tenía que dormir en un cuarto de un, por no decir caserío, un residencial de un ojalatero, que a las 7 de la mañana se iba y la esposa estaba con la nena y yo me tenía que ir de la casa para irme a la capilla. Y me daban $50 al mes. Una gente que tenía recursos. No le voy a decir, pero lo estoy diciendo. Era la iglesia de Raimi, de las Asambleas de Dios, que estaba en la entrada, era la capilla, y cuando el pastor se fue, no tenían pastor, y a mí me pusieron, Dios me llevó, y me recuerdo que me desayunaba una galletita Oreo, un paquetito que venía así, y una botellita de huelchito, porque me iba de esa casa, me metía por no estar solo con esa señora y su hija, me iba a la capilla todo el día, y ahí fue que empecé a levantar la obra que hoy existe de Hispanos allí. Y me recuerdo que una mañana orando, que ahí fue que empecé a levantar la obra que hoy existe allí de Hispanos. Y me recuerdo como si fuera hoy que oí la voz de Satanás que me dijo, mira, te están explotando, te están abusando. Y era verdad, eran unos miserables, para decir la verdad, eran unos mezquinos. Eran como Alejandro el Calderero, que Pablo dijo, lo mencionó cuando dijo, muchos males me ha hecho. Pero Dios me llevó allí, yo no tenía carro. Yo viajaba a ver a mi abuela una vez al mes en la motor coach. ¿Me recuerdan ustedes, los puertorriqueños? El autobús aquel que viajaba de San Juan a Mayagüez y iba lleno de estudiantes que iban para la universidad y todo eso. No tenía carro. Entonces, todas las mañanas
Tenía nada más que 2 cultos en semana. Uno de oración los miércoles y la escuela dominical los domingos. Entonces a mí me tocaba predicar en inglés, me tocaba dar culto de oración. Y entonces no me dejaban entrar a la base. Óigalo bien. No me dejaban entrar a la base. Entré solamente 1 o 2 veces que me llevaron, o una vez que me llevaron a almorzar en casa de uno de ellos. El resto del tiempo no me dejaban entrar a la base. El resto del tiempo yo comía de lo que aparecía en la casa de García los Jalateros. Y de lo que aparecía, y le agradaba a Dios, y le daba gracias a Dios. Y el cuartito, que no sé si García está vivo, la niña debe ser una mujer ya hasta casada con hijos. Un matrimonio pobre, era jolatero. Y me dio un cuartito en el edificio que queda en la esquina, en la entrada principal de la base Raymond. Me daban $50 al mes. Y de esos 50 yo sacaba para comprar mis galletitas Oreo. Mira, eran así, las chiquitas, valen 5 chavos. Y te recuerdas las botellitas de Oreo, de Huelcito, ese era mi desayuno. Y me tenía que ir a las 7 de la mañana a encerrarme a orar. Y me hastié de estar encerrado allí hasta que empecé a levantar la obra que existe hoy. Que después vino Susi Monge, la siguió levantando, después llegó otro y hicieron el templo. Bueno, el asunto es que esa mañana el diablo me grita, el demonio me dijo, te están explotando, ¿por qué no te largas de aquí? Y yo me recuerdo que me arrebaté en el espíritu y dije, yo no estoy aquí por los $50. Yo estoy aquí porque Dios me mandó, Dios me trajo aquí. Y esta gente necesita un pastor. ¿Sabe? Un miembro de mi iglesia, el tesorero, era miembro de la Iglesia Asamblea de Dios de Nashville, Tennessee, de Memphis, Tennessee, la iglesia que iba la madre de Elvis Presley y la iglesia que Elvis Presley construyó con su dinero. Porque esa iglesia la financió Elvis Presley. Y el tesorero de la iglesia era ese. Y otro diácono oficial de la iglesia era piloto de un avión B-52 refueling para la guerra de Vietnam. Y usted oía los motores todas las noches prendidos y los aviones que salían de aquí para Guam. El piloto se iba con el B-52 para darle gasolina, petróleo, refueling, darle combustible a los aviones de combate en el aire. Así que esta era gente. Yo tenía una iglesia pequeña, todos tenían un sueldazo, todos vivían lo más bien en la base. Y a Dios me manda y a veces Dios prueba a uno, hermano. Y uno no se da cuenta cómo Dios está probando a uno. Dios mandó al pueblo de Israel al desierto para probarlo, para edificarlos. Estoy inspirado hoy. Dios ha tomado control de esto. Entonces, yo me quedé obedeciendo a Dios. Hice la voluntad de Dios. De ahí luego fui a pastorear. Me recuerdo que pastoreé en Juncos. Esa es otra historia. Pastoreé también un grupito. El concilio que iba a poner de acuerdo dos grupos que estaban sin templo. Me pusieron ahí. Esa es otra historia que puedo darle. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque cuando yo salí de allí, yo decía, yo quisiera algún día tener un salario. Yo quisiera tener algún día poder tener con qué casarme. Eran $50 al mes. Y dormía en el cuarto de un residencial. Y comía lo que allí aparecía en la cena, porque el almuerzo venía si lo había. Y después me iba de nuevo. Y yo estoy recordando hoy todo esto. Les voy a decir por qué. Cuando salí de allí, me regalaron, creo que, si mal no recuerdo, unas medias. No me dieron nada más, ni las gracias me dieron. Y mire si Dios me pasó por la prueba para aprender a serle fiel a Dios en lo poco. Porque dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El que trajeron de Springfield era un maestro de escuela. Le pagaron el carro, se lo enviaron pago, o sea, le pagaron el transporte, le pagaron la mudanza, le pusieron una casa de las que había fuera de la base, le pusieron una casa a $500 al mes, le dieron un sueldo de $500 como pastor para hacer lo mismo o menos de lo que yo estaba haciendo.
y le dieron trabajo como maestro en la base con todos los privilegios de un militar. Y no era un militar. Y el diablo trató de usar eso para llenarme de rencor, pero yo no. Yo dije, eso allá de ellos. Dios me llamó y Dios hará conmigo lo que quiere hacer. Tú estás preguntándote por qué, como decía el salmista, decía, vi al impío, al maligno que florecía como un laurel verde, y vi al justo cómo sufría. Y Dios entonces dijo, sí, pero mira el fin de ambos. El uno es la muerte, mas el otro es la dicha y la paz y la vida. Y a veces uno se indigna porque uno ve gente mala, no solo en la política, no solo en el comercio, uno los ve en el ministerio, unos salapastrosos, un chorro de predicadores y predicadoras y cantantes que no se le ha caído ni el ombligo del pecado. Gente que viven como pachá, que han convertido, y no es malo que el pastor tenga buen carro. Yo quiero que mi pastor y mi pastora tengan la mejor ropa, el mejor carro, el mejor salario. Pero estos no, estos son mercaderes del templo, que viven como ricos. No basta tener un solo carro lujoso, no tienen 2 y 3. Entonces viven del cuento, que tenga derecho a vacaciones, que tenga derecho a tener lo mejor, sí, pero esto no es lo que yo refiero. Yo estoy refiriéndome a la falsa prosperidad, a la explotación. Y eso es algo que lo trabaja uno. Y uno sabe la vida de esta gente. Y uno sabe que están predicando doctrinas falsas. Y uno sabe que están viviendo, explotando al pueblo. Mire esa nueva teología, esa nueva embeleco que se han inventado de la paternidad. Que tú tienes que llamar al pastor y la pastora mamá y papá. Mire, mi mamá se murió hace rato y mi papá se murió cuando yo tenía 3 años. Que uno le diga a esta persona es como un padre para mí, eso es una cosa. Pero que yo tenga que llamar papi y mami a los pastores y darle una autoridad. Y cuando entramos en el asunto del apostolado, mire, yo creo que apóstoles bíblicamente hubieron aquellos que vieron a Cristo. Ahora, yo, para que quede bien todo tranquilo, me he idealizado la idea de que hay apóstoles en segundo grado. Entonces, apóstoles únicos, ya no los hay. Pero se han inventado esto de apóstoles y pues hay gente que hace la labor apostólica y yo no tengo problema en uno que levanta iglesias, en una persona que hace una labor misionera apostólica. Yo no tengo el problema en que se llame pastor, apóstol. Pero muchos han inventado el título y no hay nada malo tampoco en tener un doctorado, pero algunos se han olvidado que los demonios no salen con ese rollo. Yo tengo un doctorado que no sé ni dónde está, que se lo dieron a Torres Ortega, se lo dieron a Gigi Ávila, a una universidad, no lo compramos. Pero hay gente que piensa que poniéndole el rollito ese en la cabeza se van a ir los demonios. Pero no es eso. El que tenga un doctorado, eso es bueno. Pero en los doctorados, ni los títulos de reverendo, y que no hay nada malo en llamarse reverendo ni doctor, pero los títulos no sacan demonios, no sanan enfermos, no traen alma a los pies de Cristo. El evangelio en Puerto Rico se levantó con gente como Abelardo Berrío y otros más, que eran gente como, sí, que eran gente como pobrecitos que trabajaban poniendo rieles de tren. Yo me quedé en la casa de un matrimonio que vivió en ese tiempo y él se llamaba Sico. Era un predicador, se llamaba Sico. Sico era un hombre que medía como 6 pies y pico, igual que Abelardo Berrío, Abelardo, el fundador de la iglesia pentecostal era otro que medía también un montón de pies. Y los dos trabajaban poniendo rieles de trenes. El fundador de los hijos pentecostales lo que tenía era un 2º grado de escuela. Pero estos hombres y mujeres son los que nos dieron lo que hoy tenemos aquí. Entonces yo veo un montón de gente volando en las nubes, envanecidos, y están como el sapo. Luego quieren volar y se enteran que los sapos no vuelan y se caen reventados.
Yo recuerdo a todos estos personajes y podía recordarlos con nombre, pero no quiero en este momento equivocarme, pero le digo, me recuerdo de todos estos hombres de Dios que me inspiraron, que levantaron, fueron gente que aprendieron a leer con la Biblia. Cuando yo llegué yo no sabía escribir ni leer en español, ni hablarlo. Y en el seminario me dieron por qué va al seminario y me fui al seminario y me tiré de rodillas todas las noches. Y Dios, porque mi abuela lo que podía enseñarme era inglés, ella era maestra de inglés y aunque hablaba español, aprendí a hablar en inglés, en español de rodillas, aprendí a escribirlo de rodillas, aprendí a predicar en español. Cuando usted oye algunos de los mensajes míos viejos, el Evangelio de Cristo, porque esa era, me crié allá afuera. Pero lo que le quiero decir a cada uno de los que me están escuchando en el día de hoy, hermano, uno pasa por todo esto. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque después que yo pasé por esa prueba, y entonces me ofrecieron una iglesia en Junco, y me ofrecieron un sueldo de $33 semanales, sin carro. Había una viuda que se llamaba Mendoza, señora anciana, viuda, me dio un cuartito frente al residencial. Tenía que caminar de la iglesia que quedaba cerca de la plaza de Junco a pie y cruzar todas las noches, Belén, el cementerio. Pasaba todas las noches de casa de retorno de la iglesia al cementerio a pie. Y me daban $33 semanales, que eran $100 y pico. Para mí, digo, esto es lo grande. Entonces se me metió en la cabeza quedarme allí como pastor. Digo, bueno, esto es mejor que $50 al mes predicando, que te daban 10 pesos y 20 por allá. La gente ve donde uno está hoy. Pero yo prediqué en los campos más remotos de Puerto Rico, Dos Bocas de Utuado. Caminaba por el cañaveral de Barceloneta hasta la playa de Barceloneta junto con Miguel, que está retirado del ministerio de Dios Pentecostal, a predicar el evangelio. Y retornábamos de noche cruzando el cañaveral. Todo eso. Y dormía en casa de pastores como Gilberto López, en el residencial de Barceloneta con su familia. Y Miguel, que era un estudiante del MISPA, de la Iglesia de Dios Pentecostal. O sea, yo prediqué en todos esos campos de Laja, Lijas de Lajas, en Guánica, en Juanadía, en la playa de Ponce. Después empezaron las campañas en todos los sectores de Ponce. Prediqué en los barrios remotos de San Germán, en la montaña, en el campo, ¿sabes? Cabo Rojo, en la playa de Mayagüez. Y así por el estilo, años enteros viviendo, caminando, hasta que tuve mi primer carro, que era un Volkswagen. Y el segundo, ese me duró un rato, no mucho. Y el segundo el segundo era del 61, 62, primero del 60. Ese lo prendía con un destornillador y lo dejaba puesto en las lomas para que cuando el carro se fuera, eso es lo bueno que tenía el Volkswagen, prendía solo. Y oraba para que no lloviera por la ventana del chofer, porque no tenía dinero para ponerle el cristal de ahí. Y Dios fue levantando. Cuando decidí quedarme en esa iglesita y decidí postularme para pastor, había una viejita que creo que no sé si estará muerta, pues creo que se murió ya. Iba y en el culto de oración los miércoles, no me dijeron por qué me emitieron en esa iglesia del concilio, pero yo estaba jovencito y yo quería levantarme y que me ordenaran y todas estas cosas. Cuando llego allí a esa iglesia, al culto de oración todos los miércoles, hubieron dos problemas. Uno, que abajo había un centro espiritista y empecé a orar de tal manera que tuvieron que cerrarlo porque hubo una confusión de espíritu. Empezaron los demonios a revolcarse de allí y la medium cerró el centro. Lo otro era la hermanita, que ahora no recuerdo el nombre, que oraba de esta forma. Y yo estoy en el altar. Señor, mira el pastorcito que nos ha traído aquí. Señor, que no se corrompa como el último pastor que tuvimos aquí.
que no se lo lleve el diablo, Padre Celestial. Y yo decía, ¿qué le pasa a esta mujer si no ve que yo estoy aquí orando y ella está aquí detrás? Bueno, pasaron muchos problemas. Y no voy a entrar en detalles, pero me aguanté hasta que un día Dios empezó a gemir, como dijo ahorita el Espíritu. Yo llegaba de los campos, porque yo no guiaba. Me llevaba un hermano que se llamaba Chu en el jeep, íbamos a los campos a dar culto. Y cuando llegaba a la casa de la viuda Mendoza, llegaba allí, llegaba llorando, pero yo no sabía por qué estaba llorando. Y era gimiendo el Espíritu de Dios y me decía, desobediente, 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 no te quiero aquí, te llamé al evangelismo, te llamé al pastorado. Todas las noches, era el Espíritu gimiendo, porque Romanos dice 8, que el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú no sabes orar, eso es lo bueno del Espíritu Santo, el Espíritu está gimiendo por ti ahora mismo. Él ve tus lágrimas en su redoma. Él ve tu sufrimiento esta noche. Yo estoy aquí todo preparado, pero quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces un domingo pasaron unos problemas que no voy a entrar en detalle, que me hirieron profundamente. Yo oraba a Dios, sácame de aquí. Y Monchito, mi pastor, que era presbítero, ya murió, llegó y me dijo, el concilio se reunió y he decidido que tú no conviene que te quedes en esta iglesia, la iglesia va a votar por ti, pero yo vengo a pedirte que te... Yo dije, no, yo me tenía que pedir 2 veces, cogí mi maleta y me fui y me despedí de la iglesia. Hermano, Dios me habló y me dijo, no te quiero pastoreando. Cuando vino la guerra grande aquí religiosa, le llamaban la guerra santa, que me atacaron medio mundo, el liderato que existía, que ya no existe. Y hubieron divisiones, había más de 10,000 personas en las casas en todo el país y un grupo me llamó para que yo reuniera ese público, hiciera mi propia iglesia. Y alguien me dijo, de eso vas a vivir, de eso vas a tener seguridad. Ya estamos hablando años después que ya estaba en el evangelismo. Y Dios me habló y me dijo, tú no puedes dividir mi pueblo. Yo no te llamé, te saqué del pastorado y no he vuelto y no te quiero ahí. Y por no dividir la iglesia, porque cuando leyeron una carta y pidieron que no respaldaran clamor y me quitaron todo el respaldo simplemente por tonterías, por una lucha de poder, aquellos que después nos reconciliamos y todo, eso fue en la prensa, eso fue en todo el país, yo me negué a dividir el pueblo de Dios y seguí en lo que estoy haciendo hasta el día de hoy. Pero caer en desobediencia a Dios es algo difícil, hermano. Si Dios te llamó a pastorear, pastorea. Si Dios te dice que te vaya, vete. Si Dios te dice que te quedes, quédate. Mire esta mujer que tengo aquí. ¿Lee? ¿No está mejor preparada que yo? Relacionista pública de la presidencia, periodista, directora de televisión, de todas esas cosas. Y Dios la arrancó de Panamá y mira dónde la tiene aquí, trabajando conmigo, sobrellevándome. Porque Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar, a la tierra que yo te envío. Hay que obedecer a Dios. Y hoy en día mucha gente han dejado la presencia de Dios a un lado. Ya se avergüenzan de que el Espíritu los sacuda o que el Espíritu Santo le tumbe el moño o se le caiga la peluca que tienen. Y no es ningún pecado tener peluca, para que lo sepan. Pero tienen miedo que lo vean. Tienen miedo de hablar lenguas para que no digan que están locos. Y yo le puedo decir que cuando Dios me llevó a reunirme con Napoleón Duarte, presidente de la Junta Revolucionaria en medio de la guerra en El Salvador, iba con Jeremías Bolaño, que era superdecano del seminario de asamblea y ahora es el presidente del concilio. Y allí mismo, cuando estamos orando, que estaba quitándole todo Estados Unidos, lo estaba abandonando por lo que había pasado con las monjas, que habían asesinado a un grupo de extremistas de derecha, y todo lo que había, empezó Dios a hablar, y empezó a hablar en lenguas, y le dio un mensaje a aquel hombre. Hermano, ¿y cuántas veces
Yo he estado frente a un gobernante, a un millonario, a una persona, y cuando Dios me da un mensaje, no hablar lengua por hablar lengua, me da un mensaje, lo traigo, porque a quien tenemos que agradar es a Dios. Y donde tenemos que estar es donde Dios nos quiere. ¿Por qué traigo todo esto? Escúcheme bien, traigo todo esto porque yo he estado enseñando acerca de la enfermedad de Ezequías. Y cómo Ezequías, que era un hombre íntegro, cuando Dios le mandó a Isaías el profeta, le dijo, prepara tu casa. Eso es bueno, que nos preparemos para cuando Dios nos llame, porque unos adelante y otros atrás. Uno no puede prepararse a última hora. Tiene que prepararse antes. Dice, prepara tu casa porque la enfermedad que tiene es de muerte y no vivirá. Y ese hombre íntegro, ¿qué lo movió? ¿Qué lo movió? Y eso es una cosa que uno tiene que entender. Y ya te he leído esa escritura y la puedes leer en el capítulo 20 de Segunda de Reyes, capítulo 1 en adelante, verso 1 en adelante. ¿Qué le movió a decirle a Dios? Dice que volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y le rogó y le dijo, mira, hagas memoria de que te han dado delante de ti en verdad, integridad. Señor, ¿por qué me vas a llamar? Y empezó a cuestionar qué era lo que lo movía. El interés de seguir la obra. Cuando yo me estaba muriendo en una camilla en Bogotá el 18 de octubre de 1998, que todos pensaban que era víctima del ataque terrorista que había volado los acueductos, los oleoductos de la capital. Y no era eso, fue que predicando recibí un ataque satánico y me dio un derrame cerebral. Y cuando me tiraron, lo único que me molestó a mí fue cuando pero yo no perdí el conocimiento, fue cuando me levantaron 4 hermanos, me abrieron la camisa así para que yo respiraba, estaba botando sangre por la boca y estaba consciente. Y lo único que me perturbó fue cuando un hermano dijo, hermano, cójanlo que está gordito y está pesado. Uno a veces no quiere aceptar la verdad, estaba gordo y pesado, y eso me perturbó. No, además no. Me acostaron en una camilla y gente muriendo a mi alrededor. Y me metieron tubo por aquí, por la nariz, para evitar que la sangre se fuera al pulmón. Y le puedo decir que yo le dije, Dios, he de morir aquí. El Señor me dijo, tu obra no ha terminado, ni has preparado tu sucesor. Y llegó Enrique Gómez, el pastor que es casi la mitad, porque era un radical. La gente, los bien estofados, lo odiaban, pero era amigo mío. Llegó con su esposa, por ahí tengo la colcha que me arropó, estaba frío. Me arropó y trajo una ambulancia, el que nadie quería. Le prediqué 20 minutos nada más, porque eso fue después de la concentración de más de 80,000 en la plaza de Bolívar, frente al Palacio de Nariño, que se transmitió por radio y televisión a todo el país. Eso fue octubre, creo que 17, y el 18 fue que me dio el derrame. Y me trajeron una ambulancia y me trasladaron a la clínica Palmira, donde están los ricos, y sacaron al cardiólogo más famoso, y esa iglesia lo pagó todo. Me pagó el hotel para que guardaran mis maletas. Le pagó, le dio una ofrenda al que iba conmigo, que ya murió, que ese era otro, que estaba haciendo, yo no sé qué le pasaba, tenía algo que no dejaba que las llamadas me llegaran, ni la llamada de mi madre al hospital. El asunto es que en ese revolú, que después descubrió que fue un ataque satánico, yo salí de allí paralítico, en una silla de ruedas. Pero yo entendí que el plan de Dios era que yo siguiera. Y yo ¿sabes? Eso, los problemas y las luchas llevaron ese derrame. Por eso el diablo quiere turbarte, quiere enlutarte tu corazón continuamente, atribularte, deprimirte, porque todas esas preocupaciones tienden a crear estas situaciones. El asunto es que Dios me habló y me dijo, tu tiempo no ha llegado. Sí, yo no peleé con Dios, yo simplemente le pregunté, ¿he de morir yo aquí? El Señor me dijo, no, te alargaré la vida para que termines la obra que tengo para ti, que no has terminado, y prepares quién va a tomar tu lugar. Eso han pasado ya muchos años y todavía estoy aquí. Lo que les quiero decir es que uno tiene que buscar la voluntad de Dios. ¿Qué me movió a mí preguntar? Decía, yo voy a morir sin ver mis hijas.
voy a morir aquí en esta camilla. Yo digo, no. Hasta el cardiólogo católico me dio fe y me dijo, tenga fe que Dios lo va a levantar. Yo no podía caminar. Me tenían que llevar así por los brazos a ducharme y en silla de ruedas me metieron al avión después que salí del hospital. Y el pastor, Enrique Gómez, pagó el hotel, pagó el hospital, que fueron como 8 o 10 mil dólares, pagó todos mis gastos y me puso una ofrenda. Y al que fue conmigo yo le di una ofrenda también. Entonces, y esa era que decían que era el más malo. Pero hay que estar en la voluntad de Dios, hay que hacer la voluntad de Dios. Entonces, este hombre, ¿qué lo movió? ¿Qué movió a Ezequías a pelear con Dios y decirle a Dios, ¿por qué me tienes que llevar ahora? Y de alguna forma convenció a Dios y dice que lloró. Y antes que saliese, ya ustedes oyeron ayer, que Dios le dijo a Isaías que le pusiera una masa de higo. Ahora, yo dije ayer que por esa razón y muchas razones más que he experimentado en mi vida, yo no soy un radical. Yo no estoy anticiencia, ni antimédico, ni anti la teoría crítica racial, y viene detrás de esto la ideología de género. Por eso es que estoy haciendo tanto frente y repudiando este mandato del gobernador y del presidente y de otros políticos en el mundo. Porque detrás de esto viene ahora, en febrero, la perversión, la homosexualización, la sexualización, la depravación de sembrarle la teoría crítica racial y la ideología de género, de la confusión sexual a nuestros niños en la escuela, en contra de la voluntad de los padres, pero para irse a operarse de una enfermedad, el padre tiene que darle la madre el consentimiento, pero para hacerse un aborto puede ir la muchacha y hacerlo. Esa es la contradicción del gobierno. Entonces, la realidad es esta, que fue la pregunta que hice. Dios hace el milagro, le extiende la vida. Ahora, le concedió, la voluntad de Dios era que él muriera, pero por alguna razón Dios le concedió a Ezequías 15 años de vida. Y ahí fue, y de esto vamos a hablar profundamente, lo vamos a tocar hoy. Fue el error más terrible, de los errores que cometió, fue pedirle a Dios que le alargara la vida. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Les puedo hablar lo que pasó entre eso. El error que cometió con las visitas en día de Babilonia, le hablaré de eso. Pero le hablaré mañana de lo que pasa después de su muerte. Porque tarde o temprano, los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, como hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en lugar su hijo Manasés. Si Ezequías hubiera muerto, mañana le hablaré del primer error, no hubiera cometido el error que hizo con los enviados de Babilonia, y le hablaré de eso. Segundo, no hubiera nacido Manasés, y luego le explicaré que al haber nacido este hombre, este hijo, que no hubiera nacido si se hubiera muerto, no nació el peor rey. Oiga bien, y le voy a dar un chispito para dejarlo con el gusto para mañana. Capítulo 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Espesiba. Y verso 2. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y luego les voy a explicar toda la maldad de un hijo que nace porque un hombre no quiso aceptar lo que Dios dio. Cuando llegue el momento y Dios no tiene, tú no pelees con Dios. No pelees con Dios. Si Dios se quiere llevar un familiar de algo, que se lo lleve. Si Dios tiene planes para dejarte aquí, tú ora de esta forma: Señor, hágase tu voluntad en la tierra, en mí como en el cielo. Hágase lo que tú quieres. Pero no quiera imponer su criterio a Dios, porque mira el disparate. Son dos. Mañana le hablaré del primero, de la metida de pata por haber estado vivo cuando no debiera estar vivo, y el rey peor, el más malo, su hijo Manasés.
Hermano, yo pido que cada uno de ustedes ore. Aquellos que desean escribirnos, recuerden, escríbanos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Puede poner su petición de oración, aunque no puede enviar ofrenda. Si quiere enviar una ofrenda, pues hágala voluntariamente, no está obligado. Haga lo que sienta para el plan de reconstrucción del ministerio y toda la obra que mañana estaremos hablando un poquito más. Pero quiero que pueda escribirnos y mañana pues presentaré algunas cartas que tengo aquí. Pero vamos a hacer una oración ahora y pedirle a Dios que haga su voluntad en cada uno de ustedes, que los dirija a lo que tienen que hacer. Padre, en el nombre de Jesús ponemos nuestras manos sobre la correspondencia que hemos recibido hoy. Contesta las peticiones de todos los que están conectados. Contesta, oh Dios, las peticiones de todos los que están enfermos, económicas, que que pidan que su voluntad sea hecha en su vida, que obedezcan el mandato, porque yo recuerdo cuando yo te desobedecí, Padre, y tú me tuviste que sacar del ministerio del pastorado con mano fuerte, porque tú me querías en otro lugar, y cuando estamos fuera de la hora de la voluntad tuya, nos vienen cosas que no, aún siendo hijos tuyos en voluntad tuya, nos vienen pruebas, pero cuando nos salimos de esa perfecta voluntad y tratamos de hacer la voluntad nuestra, traemos no solo dolor a nosotros, sino a todos los que nos rodean. Permite que en el día de hoy tú envíes palabra, Padre Celestial, de sanidad, envíes palabra de liberación, envíes palabra de consolación a aquellos que están sueltos, aquellos en las cárceles, aquellos que están enfermos, aquellos que están en hospitales, aquellos que están en la persecución en Afganistán, en Sudán, en Eritrea, en Somalia, en Etiopía, Dios mío, en Pakistán, en Irán, en Irak, aún en Estados Unidos, Padre. Mira el presidente, Señor, que tú me has mostrado que el ángel de la muerte está cerca y que ore para que le extienda la vida, para que se arrepienta del mal que ha traído sobre la nación. Ora por este gobernador que tenemos, que nos quieren llevar por la senda de Sodoma y Gomorra a nuestros niños, que se arrepienta. Ora por el liderato, oramos por el liderato nuestro pastoral, que tú lo guíes, Señor, que tú le muestres cómo tenemos que obrar, cómo tenemos que obedecerte a ti por encima de los hombres. Y que, Dios mío, toda tu gloria se manifieste en cada vida que nos está viendo. Y que tú te manifiestes en todos los países donde nos están viendo. Este viaje a Nicaragua, Padre, sea bendecido. A Panamá, que consiga la visa para ir a Venezuela. Señor, abre las puertas del cielo. Guarda a mi esposa, a mi hijo. Guarda a mis hijas, a mi yerno. Señor, mira a Maribel y toda su familia. Mira a José Clemente, Dios mío. Mira a Iván Clemente, mira a Gaby. Mira a todo mi pastor, a Mauricio y a Elizabeth, y a mi pastora y mi pastor y al pastor Señor Reinaldo. Y mira, Señor, a mi sobrino, que tú lo lleves a una experiencia profunda contigo, que le lleves totalmente a un encuentro profundo. Y bendice a su madre, que le ha dado tremendo ejemplo. Y así, oh Dios, bendice a todos los que nos están oyendo, Padre. Bendice a todos los que colaboran con este ministerio, a todos los que oran. Bendice a nuestra gente allá, Dios mío, en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, en Panamá, en Honduras. Bendice, Señor, a Roberto Orellana y el ministerio que tú has dado a este varón amigo nuestro. Y bendice a todos tus hijos y hijas en el ministerio de cántico pastoral. Bendice la familia de Marcos Lam, Dios mío. Fortalécelos en esta hora. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero recordarles que este domingo a las 10 de la mañana estaré en el Templo Asamblea de Dios del pueblo de Rincón. La 115. Gaby cada rato me escribe para recordarme el barrio. Yo debe estar predicando esta noche porque no lo he visto aquí, chequeándose aquí, pero el barrio Aceveche, algo así. Este es el barrio Caché,
lo que se llame, en la 115, antes de llegar a Rincón. Está ahí, si va subiendo, está creo que al lado izquierdo, está el templo Asamblea de Dios. Estaré allí, hermano, y espero que de todos lados vengan. Espero traer un mensaje especial sobre la lucha espiritual, sobre el momento profético que vivimos. Y espero terminar orando por todos ustedes para que sane, los llene el Espíritu Santo y les renueve la fe. El siguiente domingo, no este que viene ahora, el otro domingo arriba, estaré con la iglesia Asamblea de Dios del hermano Ángel Hernández en Cataño, una iglesia humilde. Son gente que colaboran con este ministerio y quiero ir a darle gracias. Le doy las gracias a Mauricio y a Elizabeth. Su iglesia colabora con nosotros. Gracias a mi pastora, a mi pastor. Mi iglesia pues se recuerda de nosotros y gracias a todos los que de una forma u otra se recuerdan de nosotros y a todos ustedes por las ofrendas que envían. Hermano, necesitamos en estas Navidades un milagro económico porque necesitamos un milagro espiritual, porque nos preparamos para en el 2022 comenzar la reconstrucción, la reorganización, la restauración del ministerio. Y el viaje a principios de mes, que estaré 2 semanas entre Nicaragua y Panamá, que sea un viaje ordenado por Dios, que Dios me ayude a llevar paz, armonía a ese país, que mi visita sirva para traer una reconciliación a ese país y una restauración a la paz, y que delante de mí vayan tu espíritu y vayan los ángeles, que así lo dice bien claro. Gaby parece que no está predicando esta noche, está por allá en Chicago. La iglesia está en la 115 de la carretera de Añasco hacia en Rincón, y está a la mano izquierda. Claro, si va subiendo de aquí, de Añasco allá, es a la izquierda. Y el barrio, pues, se me olvida el nombre, Caché, Quiché, algo así. Así que gracias, Gaby, estás ahí bien documentado. Y el siguiente domingo estaremos en Cataño. Y luego, cuando regrese de estos viajes, cada domingo que pueda, voy a visitar una iglesia en un pueblo. Tengo un compromiso, no domingo, pero casi siempre un viernes. Voy a ir allá donde Sabaneta, con la pastora Ginestre, a Ponce. Tengo también que ir a algunos pueblos de la isla y voy a hacer un itinerario, pues. Usted se puede comunicar, consigue Gaby, hable con Gaby. Usted tiene el teléfono de Gaby, hable con él y déle la invitación a Gaby. Y él me la pasa a mí y haré cómo pueda visitarlos allá en Adjunta, cómo puedo visitarlos allá en Mayagüez o Añasco. Yo quiero, por lo menos, sea domingo, sea un viernes, sacarlo para visitar un área de Puerto Rico para fortalecer al pastorado. Y en febrero, bueno, el barrio Calvachi, ese es el barrio, allá en Rincón. Ahí estaremos este próximo domingo a las 10 de la mañana. Dios bendiga a la pastora y espero llegar temprano. El viernes estaré llegando temprano para poder descansar y luego quiero bendecir a este pueblo. Así que si no tiene para dónde ir el domingo en la mañana, pues si tienen que poner bocina afuera, pues como sea, pero vamos a traer bendición a ese pueblo. Ore por el viaje a Nicaragua, Panamá. Ore para que me den la visa, si es voluntad de Dios que yo regrese a Venezuela, que creo que lo es, pero Dios determina, la consiga en Nicaragua. Es una de las razones que voy a Nicaragua también. Y para traer consolación y traer reconciliación y buenos consejos a la presidencia. Y si es voluntad de Dios que me reúna con la presidencia de Panamá al regreso, pues ya lo sabemos antes de salir, el día y la fecha. Así que ore por Belén y el nene que quedan aquí. Ore para que podamos enviar la carta de Navidad y de final de año, y que este año podamos reconstruir el ministerio completo. Tengo unas peticiones especiales como escribir 2 libros, unos problemas que tenemos con unas compañías
unas cosas económicas que tenemos que resolver, y le pido la oración a ustedes. Y le doy las gracias por todo su apoyo. Gaby nos da su teléfono, el teléfono de Gaby Oyola, Evangelista Gaby, es el 787-579-1719, 787-579-1719. Si quiere, pues llámelo a él y le da su nombre, le da su información y habla con él. Entonces él me da la información y nos ayuda en esto mientras Dios lo está levantando. También quiero decirle que pronto vamos a tener a Joseph Vargas con las experiencias que ha tenido en diferentes países. Lo vamos a tener en este programa, pero a través del programa que firmamos allá. Y pronto, si es posible, si es que no sigue viajando, vamos a tener a Gaby en el programa de televisión para que nos diga todos los sitios donde se está metiendo y lo que Dios está haciendo. Así que Dios los bendiga. También le pido oración por mi hija Catherine y por Kimi en especial y el yerno, y que también pronto la podamos tener en el programa. Así que Dios los bendiga a todos, pasen buenas noches. Déjenme leer aquí, pero tengo que leer estos nombres porque si no, Ferdinand López, Gaby ya había llamado, Dios mío, aquí, Gaby aparece como Norma González, déjame ver quién más, Fernando López, Gaby sale, yo no entiendo por qué Gaby sale como 20 veces ahí, y Norma González, yo no entiendo esto. Alexis Delgado, Dios bendiga su vida, ministerio y familia, el hermano Alexis Delgado de Ponce, Dios te bendiga, Alexis. Sara Montes también, saludos. Déjame ver por aquí. Seguimos pasando. Paso porque muchos están repetidos. Alexis Delgado Colón, ese fue el que mencionamos ahorita. Sara Montes, ya la mencionamos. Anita Díaz, que está en Orlando, Dios te bendiga. Déjame ver por aquí. Hernández Judith, también saludos. Saludos. Déjame ver por aquí. Ajá. Déjame ver. No estoy mencionando porque muchos están repetidos. Yo no entiendo este misterio. Algún día lo comprenderé. Y muchos se quejan que tratan de entrar y no les permiten entrar. Yo no sé quién será el que está creando ese bloqueo. Déjame ver aquí. Seguimos pasando por aquí. Bueno. Hernández Judith también. Evilés Torres Rivera. Belén Álvarez, que nos está chequeando allá. Ricardo López. Me imagino que es el obispo Ricardo López de la Iglesia de Dios Mission World, a quien le tengo que llamarte para que él tenga libre, para que me tiene un compromiso de almorzar, de llevarme a almorzar. Ricardo, te apreciamos, eres una inspiración, y que Dios te use mucho dirigiendo la FRAPE y promoviendo que nos unamos todos ante la amenaza que hoy se enfrenta de persecución la iglesia en el mundo. De Adiel Torres, pastor Adiel, Dios te bendiga y bendiga tu pastorado. Gloria a Dios. Déjame ver por aquí. Sigo pasando esto por aquí. Bueno, hay muchos repetidos. Yo no entiendo esto. Yo que sé hablar. Déjame ver si hay alguien más aquí. Todos están repetidos. Pues aquí tengo José Otero también. Creo que José fue pastor, si mal no recuerdo. Está Josué Colón también, nombre nuevo. Entonces tenemos más de haber por acá otros nombres de los que no hemos nombrado todavía. Héctor Luis Peña Díaz, Dios te bendiga, Héctor. Henry Weiss también, José Otero, Josué Colón. Déjame ver si hay alguien más por aquí. Alexis Delgado, Zoe Quintana, Teresa Camacho. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Ivette Colón, Dios lo bendiga a todos, pasen muy buenas noches. Mañana continúo
hablando de por qué hay que tomar la voluntad de Dios como viene, no pelear con Dios. A veces la pegamos, pero a veces, mire lo que pasó con este rey. Si él se hubiera muerto, no hubiera pasado lo que voy a leer mañana, la primera metida de pasta que tuvo después, y luego no hubiera nacido Manasés, que fue una desgracia. Así que acepte la voluntad de Dios, tal y como Dios le envía, y si Dios quiere cambiar para bien, pues Dios sabe lo que está haciendo. Dios lo bendiga a todos, y no se enoje conmigo si algo no le gusta de lo que digo, pero esto mañana, Dios lo bendiga, descanse, y mañana recuérdese, se levanta con este verso, Isaías 43:2, cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te negarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Hasta mañana a esta misma hora. Dios le bendiga grandemente.